Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y tenemos que hablar de una grave denuncia en Independiente por abuso de menores. De esto vamos a hablar con nuestros invitados y Alejandro Casar, colega que está aquí, colega de la casa. ¿Cómo estás, Ale? Bien, bien. Bienvenido. También Guillermo Brustein, él es psiquiatra y psicoanalista. Bienvenido, Hola, Guillermo. ¿qué tal? Y aquí están con nosotros Silvia Piceda y Sebastián Cuatromo. Son pareja, ellos dos. Ambos fueron abusados sexualmente cuando eran menores de edad y tienen una organización juntos que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, todos nos quedamos realmente muy sorprendidos con esta denuncia que es realmente aberrante, ¿no? Estamos hablando de una red de trata de prostitución de menores en las inferiores de Independiente. Todo empieza cuando un jugador de 14 años de Independiente habla con el psicólogo encargado de el control de esos chicos que viven en la pensión de Independiente y le cuenta que un compañero de categorías más altas, o sea, más grande, de 19 años, lo llevó a tener relaciones sexuales con una persona, con un adulto de 35 años. Y le cuenta los detalles, los pormenores de cómo funciona esta red. A partir de ahí se realiza una denuncia que fue después ratificada por los dos máximos directivos de inferiores de Independiente, entre ellos Fernando Verón, ante la UFI 4 de Avellaneda. Y a partir de ahí la fiscal María Soledad Garibaldi empieza a tomar cartas en el asunto y hoy empezó a entrevistarse con incluso los jugadores de Independiente, de las inferiores, sí, que fueron víctimas de esta trata, de esta red de prostitución infantil y que involucra a varios integrantes de las inferiores. Hay que decir que el club emitió un comunicado que dice que va a ir hasta las últimas consecuencias para solucionar el tema, para resolverlo, y que quiere que esta situación se aclare lo antes posible, porque en definitiva hay muchos padres de jugadores del interior del país, claro, que confían en Independiente. Porque esto es importante, Ale, que lo aclaremos, ¿no? Estamos hablando de una pensión, un lugar en donde los chicos, y en general chicos del interior del país, viajaban hacia acá y se quedaban viviendo allí en Independiente. Es su casa, es Independiente. Su casa. Hay que también aclarar que todas estas cuestiones de los encuentros con estas personas fueron afuera de la pensión y afuera también de los ojos de quienes debían velar por esos chicos. Claro, con lo debían cual, cuidarlos. Exactamente, Claro. con lo cual Independiente hizo lo correcto, que es hacer la denuncia, ponerse a disposición de la justicia e incluso prestar las instalaciones del club para que los funcionarios judiciales se entrevisten con los involucrados. Bueno, pero todo eso sucedía allí adentro. Primero quiero preguntarles a ustedes, cuando conocieron este caso, ¿cómo les pegó a ustedes? Y es como encontrarse públicamente con lo que conocemos, sabemos. Las estadísticas dicen que el 20% de la población ha sufrido o está sufriendo abuso sexual en la infancia. ¿El 20%? Claro, es uno, según Unión Europea, es 1 de cada 5 niños o niñas están pasando por abuso. Están sufriendo abuso sexual. Entonces esto, para nosotros es como hasta obvio que donde hay niños que ya tienen vulnerabilidad por ser niños y además vulnerables porque están en lugares donde no están sus familiares cercanos, donde están solos, donde están con presiones, donde además... Generalmente, aparte que aclaremos esto, ¿no? A estas pensiones llegan chicos generalmente son familias de bajos recursos que vienen del interior del país pensando que pueden llegar a salvar a sus familias que tienen que luchar muchísimo para salir adelante y están muy lejos y con muy poco contacto con sus familiares, muy poco contacto. Y eso es, vos fíjate, la debilidad que tiene ese niño, la fragilidad que tiene ese niño, que primero por ser niño y además por todo esto que estamos diciendo, estar lejos, tener presión económica, sentirse responsable por su familia, todo eso lo pones del otro lado a un abusador y ahí puede trabajar muy tranquilo, o sea, y esto también es lo que hay que entender. Hay adultos que intentamos ser protectores de los niños, que intentamos hacer que la vida de los niños sea más fácil, mejor, pero también tenemos que saber que hay adultos que son absolutamente un riesgo y que por eso nosotros decimos que el tema del abuso sexual contra la infancia es un tema de adultos. No podemos quedarnos nunca tranquilos
cuando hay niños en juego. Esa es la sensación. No podés quedarte nunca, tenemos que estar atentos, alertas, extremar los cuidados, el conversar con los chicos, el dar la posibilidad y el saber que siempre están en riesgo. Eso hay que saberlo, ¿no? Ahora, recién vos mencionabas niños y niñas. ¿En la infancia esto pasa de la misma manera con niños que con niñas? Ahí, viste, es como que habría que ponerse realmente a hacer estadísticas y más. En nuestro grupo, lo que nosotros vemos es que al grupo vienen más varones muchas veces que mujeres. Y esto es porque ven un varón que habla, porque ven en la tele o ven en las notas de un varón y los varones se animan a venir a decir, a mí me pasó lo mismo en la infancia. ¿Le cuesta más al varón hablar, Sebastián? Sí, nosotros decimos que es una injusticia asociada a vivir en una sociedad patriarcal y machista, donde en delitos, en injusticias como esta del abuso sexual, muchas veces los varones cargamos con todo ese imaginario y los mandatos de que un varón supuestamente es invulnerable, sufre y no llora, no exterioriza emociones ni sentimientos. Digo, todos estos tópicos tan habituales de la cultura machista en la que generaciones de varones hemos sido tan mal educados. En temas como el del abuso sexual, muchísimas veces a la hora de sobrellevar este trauma, este dolor, esta herida, a los varones nos termina jugando, digamos, de una manera todavía más dolorosa. Claro, claro. Ahora hablamos de niños de entre 14 y 17 años, niños absolutamente vulnerables, como decía recién, muy lejos de su familia, viniendo aquí con toda la ilusión de estar en el club de sus ídolos, con todo lo que esto, con toda la connotación que esto tiene para estos chicos y se encuentran con esto. ¿Cómo se sale adelante, doctor? El tema es sumamente delicado y muy sensible en lo que hace a lo social. En este caso son chicos adolescentes. Estamos hablando de abusos, como estaban diciendo ustedes, desde la más tierna infancia, desde los primeros momentos de vida y evidentemente con esta muestra que está pasando acá, lo que da cuenta es de que esto no termina en la primera infancia, sino que continúa en la adolescencia. En este caso, como ustedes dicen, estamos frente a una situación en la cual son un grupo de adolescentes que, por otro lado, sabemos que la adolescencia es una de las etapas de mayor vulnerabilidad y de mayor indefensión, porque todavía no está estructurada del todo la personalidad, está en vías de, porque están saliendo de la infancia y porque todavía existe, por un lado, ingenuidad y por otro lado, curiosidad. Pero a la vez, como decías vos, en una institución como un club de primera, donde los chicos llegan con cantidad de ideales, tienden no solo a idealizar a la institución, sino a los líderes de la institución, al modelo. Y, por ejemplo, un jugador mayor o un referee es un modelo, se convierte en un modelo y en una sustitución de una figura paterna y masculina. Claro. Por lo tanto, ahí es mayor la indefensión. Entonces acá, por otro lado, en lo que a este tema nos referimos, hay una singularidad. No es solamente abuso, es prostitución. Entonces, no es lo mismo abuso de, por ejemplo, un progenitor, un amigo de la familia, compañeros de la escuela, a también organizar una red de prostitución con adolescentes que están al servicio de ellos. Es aún más grave, claro. Es gravísimo. Acá me parece que las dos cosas son gravísimas, ¿no? Por supuesto. Claro, pero acá hay algo mayor. Cuando decimos si existe la prostitución es porque hay quien la consume. Entonces acá deberíamos preguntarnos algo más grave. ¿Quién está consumiendo? Entonces, me parece que es un tema que tiene muchísimas aristas muy, muy delicadas en lo que hace a lo social. Tal cual. Ahora, Ale, ¿cuántas personas están involucradas en esto y cuánta responsabilidad tiene Independiente en todo lo que ha sucedido? La responsabilidad independiente la va a tener que determinar la justicia. Por lo pronto, insisto, está a disposición en todo lo que la fiscal requiera. Al menos hay 4 involucrados. Uno de ellos, para colmo de males, muy relacionado con la familia del fútbol,
porque es juez asistente de la B Nacional y de Primera. Mira, justo el doctor hacía mención a esto, ¿no? A una figura, un referente para esos chicos. Exactamente, con lo cual, digamos, para estos chicos, el fútbol, más que un deporte, implica su familia, su medio de vida, su entorno, es todo el deporte. Y si encima ese deporte es el que lo lleva a una red de prostitución, una red de abusos, digamos, la situación se va de su cauce. Bueno, la AFA decidió correr a este árbitro asistente, que se llama Martín Bustos, que no va a dirigir este fin de semana por estar involucrado en esta denuncia, hasta tanto se aclare cuál ha sido su participación. Como él hay otras 4 personas. Como él hay otras 4 personas. ¿Y de cuántos chicos se está hablando? No se sabe hasta Todo ahora. esto se conoce porque uno de ellos se quiebra cuando habla con el psicólogo del club, ¿no? Lo que sí se sabe es que la fiscal va a arbitrar las medidas que considere importantes, entre ellas las cámaras Gesell para los chicos. Claro. Y que en función de eso podría llegar a librar prisiones preventivas. ¿Sí? Pero bueno, es una causa cuya investigación recién empieza y en la que tenés a Independiente colaborando, a los chicos que son claramente las víctimas y a los integrantes de esta red, que habrá que ver cuántas pruebas tiene la justicia. Ahora, Ale, se habla de que se lo llevaba a los chicos a diferentes departamentos, se habla de Palermo, se habla de San Isidro, se habla de diferentes lugares. ¿Allí estaba este juez de línea? Iba a uno de esos departamentos, en teoría. Bueno, esto dice la denuncia, entonces. Es gravísimo. Sí, justamente por este Él grado... actuaba de cliente. Exacto, por este grado de involucramiento en la causa es que la AFA decide correrlo este fin de semana. Iba a estar en un partido de la B Nacional entre San Martín y Tucumán e Instituto, y como una medida de protección decide que este juez de línea no actúe. Claro. Eso lo acaba de decir la AFA hoy a la tarde. Ahora, uno, mientras estamos hablando, uno no puede dejar de pensar que hay muchísimas familias que están en sus ciudades, en sus pueblos, en sus provincias, leyendo esto y pensando, yo dejé a mi hijo, que es el ser más preciado de mi vida, en una institución en la que yo confié, a miles de kilómetros de distancia, sin saber si uno de sus hijos fue o no el afectado en este caso, ¿no? Sí. Nosotros siempre decimos que es muy importante cómo se recibe al herido, en este caso, ¿no? Que como familia, como entorno, como adultos, es muy importante saber que cualquiera de estos niños, a cualquiera que le haya pasado algún dolor de es un dolor muy importante, es gravísimo, hay que tomar conductas claras a nivel judicial con el tema de hacer justicia con los agresores, eso no cabe duda. Ahora, las víctimas tenemos que saber que no es un destino el haber sido víctima de un abuso o de haber tenido situaciones tristes o espantosas en la infancia. No es un destino, es una herida. Seguramente hay que trabajar, seguramente hay cosas que elaborar, hay que hacer terapia, hay que trabajar con grupo, muchas cosas. Pero lo cierto es que no se terminó la vida de ninguno de estos niños por haber sido abusado. Y esto es fundamental que como sociedad también lo digamos y lo tengamos en claro, porque la afirmación del adulto también marca a veces el pronóstico. Claro, totalmente. Si yo a un niño de estos le digo, ya está, tu vida terminó, le arruinaron la vida, ahora estoy diciendo que eso es lo que le va a pasar. Lo estigmatizás. Claro, totalmente. Entonces nosotros decimos, y esto no quita para nada también de nuevo nuestra obligación adulta de hacer todo lo que tenemos que hacer para proteger a los niños y para castigar a los culpables que son absolutamente responsables y que tienen que pagar por esto, no cabe duda. Ahora, vos decís hay que recibir al herido, uno piensa enseguida en recibir, en abrazar, en la familia. Seguro. Pero también es muy importante la pata psicológica, ¿no? El apoyo psicológico, porque lo que una familia pueda dar no tiene nada que ver con el trauma interno que puede sufrir un niño. Por supuesto, acá en primer lugar habría que rescatar de la institución el hecho de que hay un equipo psicológico que escucha y hay alguien que hizo la denuncia. Y quien hizo la denuncia fue justamente el terapeuta, que supo escuchar y no tomó esto como un cuento y lo dejó pasar, sino lo tomó como una situación grave y la denunció. 3 psicólogos tiene Independiente. Por eso, sí, yo sabía justamente de que justamente los Independiente tiene un equipo de psicólogos importantes que trabaja permanentemente. Sí. Y me parece que esto como modelo puede resultar interesante. Quiero decir, lo institucional, la denuncia y cómo
divulgar esto en este tipo de programas, porque esto no quedó acá. Yo festejo el hecho de que nos hayan invitado a una mesa tan rica como esta para hablar de un tema tan sensible como este y darnos la posibilidad de poder divulgar y de poder crear la discusión en la sociedad. Claro. Porque me parece que una de las cuestiones básicas, de los lineamientos básicos, es crear conciencia, que esto trasciende cualquier pertenencia de clase. Sí, claro. Nosotros lo vemos en las clases más vulnerables económicamente, en los sectores sociales más carenciados, donde queda naturalizado esto, a las clases altas o las También. clases medias, donde se ven situaciones ya sea institucionales, ya sean familiares o ya sean individuales en lo que hace a la relación paterno-filial o materno-filial. Pero usted habla del rol del psicólogo. Ale dice en Independiente, son 3 los psicólogos que acompañan a los chicos, pero uno no puede dejar de pensar que en realidad esto fue un niño que se animó, que logró hablar, porque si este chico no hablaba, todo esto seguía. Pero, y uno no sabe hace cuánto tiempo esto se llevaba a cabo, cuántos chicos pasaron por este camino, ¿no? Pero se animó a hablar porque encontró del otro lado alguien que lo escuche. Quiero decir, se animó a hablar porque necesitaba contarlo. Y se lo contó, no se lo contó a cualquier persona, se lo contó a un profesional que se encarga de esto. Quiere decir, el niño tenía, o el joven tenía plena conciencia y se lo pudo contar a alguien en quien pudo confiar. Entonces, esto es importantísimo poder conceptualizarlo, donde en todas las instituciones tiene que haber gente que se rescate y que tenga alguna función diferente al resto. Y creo que esos son los equipos de psicoterapia, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Imagínate ¿no? los clubes que no tienen psicólogos Sí. y por ahí están expuestos a este tipo de cosas. No habla nadie. Entonces nunca se sabe qué es lo que realmente pasa. Claro, totalmente. Con lo totalmente. cual, festejemos que Independiente tenía este grupo de psicólogos y que este chico se animó a hablar, porque a partir de eso se destapó esta olla a raíz de la denuncia. Ahora, el doctor dice, este chico se animó a hablar porque sabía que alguien estaba del otro lado para escucharlo. ¿Esto sucede? Ustedes como víctimas que fueron, ¿sucede esto? ¿Uno cuándo se anima a hablar? ¿Es realmente porque del otro lado ve que puede haber una recepción sin prejuicio del otro lado? Ahí, Sebastián, para es muy interesante. Sí, por supuesto. Digo, entre otras cosas, nosotros públicamente siempre abogamos una y otra vez por lograr la plena aplicación en nuestro país de la Ley de Educación Sexual Integral, que sancionó el Congreso Nacional en el año 2006, con una mirada integral de la sexualidad, posicionando a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Ley que ya tiene más de una década y que sin embargo al día de hoy cuesta muchísimo llevar adelante, que se haga realidad en todas las escuelas del país, públicas de gestión estatal o de gestión privada, que haya capacitación docente. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque es fundamental que los chicos tengan ámbitos, contextos, situaciones y adultos a su alrededor que les merezcan esa confianza como para, por ejemplo, poder compartir y expresar el estar viviendo una injusticia, un delito de este tipo, cuando buena parte de las veces además estos delitos ocurren en el ámbito intrafamiliar. Y algo más en esto de mi experiencia personal. Yo sufrí abusos a mis 13 años en el colegio al que asistía como alumno, Colegio Marianista, en el barrio de Caballito, acá en la ciudad de Buenos Aires. Y más de 20 años después, que es lo que hice público en su momento, logré llevar a juicio y a condena a quien había sido el abusador de mi infancia. Y mis abusos ocurrieron en 1989 y 1990. Y esto siempre lo comparto públicamente. Y fueron contemporáneos de lo que se llamó el caso Beira. Y yo siempre cuento que a mis 13 años, mientras sufría el delito de abuso en este colegio marianista al que asistía como alumno, yo en ese momento era un niño muy futbolero, fanático del cuadro San Lorenzo de Almagro, del cual al día de hoy Héctor Bambino Beira sigue siendo uno de sus máximos ídolos. Y en esos momentos fue cuando Héctor Beira abusó de un niño, delito por el cual inclusive terminó siendo juzgado y condenado. Sí. Y yo siempre cuento que mientras sufría los abusos yo estaba en la tribuna popular de San Lorenzo, en las canchas de la ciudad de Buenos Aires, y alrededor mío miles de personas adultas, varones buena parte de ellos, y entiendo que padres de familia, cantaban canciones reivindicando a Beira y burlándose de su víctima con nombre y apellido. Porque entre otras cosas la prensa de la época lo que había hecho era dar a conocer el nombre y apellido del niño víctima en ese momento.
Y siempre cuento, esto dando cuenta de lo social y cultural en términos claro, muy que amplios, es fundamental. que esa vivencia mía de pesadilla en las canchas de fútbol, y valga esto en una relación tan directa con el llamado folclore futbolero, a mí me daba la convicción de que si yo intentaba hacer algo con lo que me estaba pasando, esa sociedad adulta que me rodeaba, muy lejos de siquiera de querer escucharme, comprenderme y protegerme, mi sensación era que me iba a destruir. Era mucho más fuerte en ese caso, porque no estamos hablando de una persona, estábamos hablando de tu sensación era que la sociedad Así es, no te iba a escuchar, ¿no? así es. La indefensión de un chico abusado en esa época, en definitiva, ¿no? Claro, aparte estamos hablando de esos años y es cierto lo que remarcás de Bambino Veira, que después se lo reivindicó muchísimas veces y hasta incluso en los medios de comunicación. Así es. Lo que vos estás describiendo es muy característico de, muchas veces se ve en los jóvenes o en los niños abusados, que sienten culpa, se sienten ellos culpables como si ellos estuvieran cometiendo el delito y no el abusador. Claro. Y entonces esto hace que tengan muchísima dificultad para poder compartirlo y para poder comentarlo. Sienten culpa y humillación. Incluso ya se ve eso en niños muy pequeños que cuando vienen a la consulta por otro tipo de trastornos, que en general no vienen por problemas de abuso, los profesionales especializados en niños y la posibilidad de leer el material que ellos traen, ahí se ve claramente cuando un niño es abusado. Nosotros vemos en los servicios hospitalarios, cuando traen los dibujos, cuando hacemos los test, como ahí aparece claramente un niño abusado. Y cuando seguimos investigando, se ve claramente el abusador y muchas veces lo describen los chicos en el mismo gráfico. Qué importante lo que cantás, Sebastián, porque pienso en lo seria que debe ser la posición de la sociedad ante casos como estos, ¿no? De la sociedad en general y de los medios de comunicación, que tenemos un rol más importante porque llegamos a más gente, no porque sea más importante, sino porque se llega a más gente. Qué importante que es eso, ¿no? Porque uno nunca sabe del otro lado quién está escuchando, qué sufrió la otra persona, ¿no? Absolutamente. Bueno, tenemos el comunicado del Club Independiente para compartir con ustedes. Allí está, comunicado de prensa. A raíz de los hechos que ya son de público conocimiento, el Club Atlético Independiente quiere comunicar que hizo la correspondiente denuncia y puso todos los elementos que están a su disposición y al personal vinculado al área para que la justicia actúe en consecuencia. Por supuesto, lamentamos este tipo de acciones que involucran a la institución en temas tan delicados e iremos hasta las últimas consecuencias para resolverlo. Club Atlético Independiente. Bueno, allí el comunicado de prensa de Independiente, pero uno se pregunta, esto vos recién hacías mención, Ale, que en Independiente tenían 3 psicólogos, pero hay clubes en que no hay ningún psicólogo. Y uno enseguida piensa, ¿esto pasará solamente en Independiente o puede pasar también en otros clubes? Bueno, Independiente es un emergente, claramente. Debe haber, en su momento hubo un caso parecido en el Porvenir, que estaba en Primera C. Digo, Independiente tiene recursos. Independiente puede invertir en un gabinete con 3 psicólogos. Primera división, campeón de la Copa Sudamericana, presupuestos millonarios. Andá más abajo en las categorías del fútbol argentino, todos tienen inferiores. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en aquellos clubes que no tienen psicólogos? ¿Cómo construís esta confianza de la que hablábamos recién en ese tipo de clubes? En donde los chicos están viviendo un sueño, pero por ahí desamparados, con un montón de cosas que les pasan todos los días. Entonces, ese es el debate que deberíamos despertar a partir de ahora. ¿Cómo hace el resto de los clubes para cuidar a sus jugadores de inferiores, que en definitiva es su principal patrimonio? Totalmente. Porque muchos clubes que están sumidos en crisis económicas dependen de los jugadores de inferiores para arreglar esos números. Y estar atentos como adultos, como bien Seguro. lo dijiste vos al comienzo, Tal ¿no? cual. Cuando hay niños de por medio, estar, pero 10 veces más atentos que lo estamos habitualmente. Por eso ¿no? nosotros decimos que para criar un niño hace falta una aldea para esto. O sea, si no hay psicólogo, bueno, hay que entrenar a todas las personas que trabajan con los niños, a todos los que tienen contacto. O sea, desde el kiosquero, el que atiende el entrenadores. buffet, los entrenadores. O sea, todos los adultos tenemos que estar entrenados y tenemos la obligación. Y estar entrenado implica, de alguna manera, escuchar este tipo de programas de divulgación y también poder concientizar al adulto que ante cualquier duda tiene que consultar. Totalmente.
Totalmente. Bueno, nos quedamos con este Gracias. último mensaje. Muchísimas gracias por Muchas compartir con gracias. nosotros. Gracias, Muchísimas gracias. gracias, Muy doctor. bueno. Gracias, Ale. Nos vamos a ir a una pequeña pausa en Café de la Tarde. Ya venimos con más. I've fallen on the inside. I try to change the game. I try to